Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la colocación de sonda nasogástrica tanto como en pediátricos y en adultos. La colocación de sonda nasogástrica consiste en colocar o introducir una sonda nasogástrica hasta el estómago a través de las fosas nasales o en la boca. La colocación de sonda nasogástrica se utiliza para diferentes objetivos e indicaciones, como por ejemplo en la administración de alimentos enteral, cuando el paciente tiene dificultades para deglutir o para comer, o cuando el paciente tiene un apetito prolongado, entonces necesitamos colocarle una sonda nasogástrica que va hasta el estómago para ayudar al paciente a que esté comiendo o tenga alimentos en el estómago. También se utiliza para administrar medicamentos, por ejemplo, cuando un paciente está inconsciente o tiene alguna cirugía o se le haya realizado un procedimiento el cual no puede comer o no puede deglutir, entonces se coloca una sonda y de esta vía, dentro de esta sonda, se colocan los medicamentos, se van a administrar. Obviamente los medicamentos tienen que estar bien diluidos para evitar que se tape la sonda nasogástrica. También para prevenir aspiraciones a pacientes que se encuentran inconscientes, que hayan tenido un traumatismo craneoencefálico y tengan un Glasgow menos de 7 o de 6, entonces el paciente pues no va a poder realizar nada, no va a poder deglutir, para evitar que algunos alimentos se vayan a otras vías, como por ejemplo en los pulmones, que es en la vía respiratoria. También se coloca una sonda nasogástrica para pacientes que requieran un lavado gástrico, que hayan sufrido una intoxicación, ya sea de comidas, hayan tomado más medicamentos de lo normal, entonces se coloca lo que es la sonda nasogástrica. También se utiliza para fines de diagnóstico y terapéutico, el cual se requiere una cantidad de muestra de jugo gástrico en la parte del estómago, se extrae y se lleva al estudio. Hay diferentes sondas que se utilizan para diferentes pacientes. Por ejemplo, en los pediátricos o recién nacido está la más conocida, que es la sonda nasogástrica Levin o Nelaton. Esos son algunos de las sondas nasogástricas que se utilizan porque son de calibre pequeño. Los calibres que se utilizan en los recién nacidos podría ser del 5 French hasta 12 o 18 French. Esos son algunos de los calibres que se utilizan dependiendo para qué fines vas a colocar la sonda nasogástrica. La sonda 5 o 12 French se utiliza principalmente para alimentación a los pacientes recién nacidos. Del 12 a 20 principalmente se utiliza para pacientes que se van a dejar a derivación, necesitan algunas muestras, sería del 12 al 18 French. Para pacientes adultos se requiere una sonda, podría ser del 22 hasta el 30 o 40 French, dependiendo el tipo de tratamiento que se le vaya a dar. Ahora hablaremos las principales contraindicaciones, el cual no deberíamos de introducir una sonda nasogástrica a pacientes. Por ejemplo, que tengan una obstrucción vía faríngea o esofágica. Los pacientes no se van a poder colocar la sonda nasogástrica porque no va a llegar hacia el estómago. Cuando el paciente tenga vómito persistente, no se va a colocar la sonda nasogástrica. Cuando tenga hemorragia gastrointestinal aguda al paciente, también se evita colocar la sonda nasogástrica. Cuando el paciente tenga un traumatismo maxilofacial, que haya sospecha de un traumatismo en la base del cráneo, también se evita la colocación de sonda nasogástrica. Cuando haya una sospecha o evidencia de una perforación vía esofágica. Y a continuación vamos a ver los principales materiales que debemos de tener para proceder a realizar este procedimiento. Principalmente necesitamos los guantes estériles, vaso con agua. Cuando vayamos a introducir la sonda nasogástrica, le vamos a dar al paciente que tome un poco para que nos ayude a introducir y vayamos introduciendo poco a poco lo que es la sonda nasogástrica. También utilizaremos un estetoscopio. Una vez que se haya introducido lo que es la sonda nasogástrica, tenemos que auscultar para ver si está en el estómago. Necesitaremos una jeringa, ya sea de 10, de 20 o de 60 mililitros para ver si está en el estómago. Tenemos que extraer cierta cantidad de contenido gástrico y verificar si está en el estómago. También necesitaremos lo que son gasas. También necesitaremos paños para ponerlo en el tórax por si llegara a vomitar el paciente. También utilizaremos lo que son las tijeras, tela adhesiva para fijar la sonda nasogástrica una vez que hayas puesto y esté correcto lo que es la sonda nasogástrica en la vía digestiva. También utilizaremos lo que son gel lubricantes, pues para lubricar una vez que vayamos introduciendo lo que es la sonda nasogástrica.
Y pues a continuación vamos a ver cómo es que se coloca una sonda nasogástrica en un recién nacido. Bien, ahora vamos a medir ya sea en la boca o en la nariz, en las diferentes vías donde se va a poner, hacia el lóbulo de la oreja, posterior a eso a la apófisis xifoides. Una vez que se haya hecho, pues se lubrica y se mide, bueno, se deja una pequeña seña donde nos dio la medida. Antes de introducirlo se debe lubricar. Una vez lubricado se empieza a poner la sonda. Debe ser un poco más rápido, no debemos de tardar para evitar que el recién nacido pues vomite o algo así. Una vez que ya se ha introducido, procedes a sacar una muestra de jugo gástrico o de contenido gástrico para ver cómo quedó. Se utiliza lo que es, como ya les había dicho, lo que es el de 8 French a 10 French. Se utiliza el de 10 French en adelante cuando lo vas a dejar a derivación.